¿Qué tal, Charlize? Hoy vamos a hablar de Intemperie, la última realización de Benito Zambrano. Un director que tiene una filmografía un tanto irregular, por lo menos en lo que, a mi opinión, respecta. Me encantan películas suyas como por ejemplo Solas, aquella cinta con la que se dio a conocer, pero me interesan mucho menos cintas como por ejemplo La voz dormida. La película que ahora vamos a comentar se situaría en el apartado de las que más me interesan. Es un ejercicio de género que tiene como elemento común o como nexo común con esa La voz dormida que rodó hace 8 años, el que transcurre en la posguerra civil, el periodo posterior a la guerra civil española. Ese es el trasfondo realmente, porque la película, a diferencia de La voz dormida, no es una película tan militante, no es una película tan reivindicativa, no es una película con tanta intención, como digo, política, como tenía La voz dormida. En el caso de la peli que hablamos ahora, de Intemperie, es una cinta más de género. Es una cinta de género de western, es una cinta de género de road movie, en cierta manera. Ello no quiere decir que Benito Zambrano no abandone su reivindicación o su huella como autor a la hora de poner el dedo en la llaga sobre determinadas cuestiones, particularmente sobre la situación tan infame en la que se vivía en algunos pueblos de Andalucía en la época en la que transcurre la película, con aquellos trabajadores que eran poco menos que esclavos y los señoritos que en este caso campaban por sus respetos y podían hacer lo que les daba francamente la gana, porque aquellas personas a las que subyugaban, a las que dominaban y con las que hacían lo que querían, eran tratadas poco menos que como animales. Eso está en el trasfondo y en la forma de contar la película y está en todo momento. Pero como digo, son notas, digamos, no forma parte del objetivo principal de la cinta, que yo creo que Benito Zambrano ha tratado de ir por el camino de una película, como decía al principio, de género. Una película en donde se plantea una huida de un personaje que es un crío que huye de la casa en la que vive, es un hijo de una de estas familias de trabajadores que viven en cuevas en unas condiciones, como digo, realmente infames, y este niño pues es sacado de allí por un capataz que bueno, le lleva a su casa y allí en su casa le da una vida muy diferente, pero a cambio también de otro tipo de cuestiones que os podéis imaginar. El crío no soporta esa situación y, como digo, escapa. Eso desencadena una caza del hombre, en este caso una caza del niño, y una huida de este niño que tiene muy claro que quiere irse muy lejos de todo lo que cuenta la película, de toda esa situación que os he descrito anteriormente, en la que vivía pues el campo andaluz y la gente que poblaba ese campo andaluz y que desafortunadamente no tenía recursos, no tenía capacidad económica pues para vivir de otra manera, y vivía extraordinariamente explotada, subyugada y abusada. Bueno, pues este crío no quiere continuar en esa situación, se escapa y evidentemente el capataz y sus secuaces pues le perseguirán por todas partes y por todos los lugares. En el camino se encontrará pues con un personaje que es Luis Tosar, que es un individuo que ha luchado en la guerra, que viene de vuelta un poco de todo, que es lo que se dedica es al pastoreo en esas tierras tan agrestes, tan áridas, tan difíciles para la vida en todos los sentidos. Y bueno, se generará ahí una sinergia, una amistad, un compañerismo y un encontrar este niño pues realmente la figura en cierta manera de un amigo, de un padre que nunca ha tenido. Y Luis Tosar pues se convertirá pues en su ángel guardián, en su protector y bueno, ya digo, se unirán en ese camino, en esa huida, en esa persecución que tendrá evidentemente un clímax final. Bueno, no os quiero contar evidentemente más sobre el argumento, mejor que la descubráis vosotros. Lo que más me interesa, pues el ejercicio estilístico, el traslado de los elementos clásicos del western pues a estos paisajes inhóspitos, agrestes, de la Andalucía, digamos, más despoblada, de la Andalucía en donde la vida, como os he narrado al principio, era francamente complicada en todos los sentidos,
por los individuos con los que tenías que bregar o por digamos, tus circunstancias y por también pues el propio entorno, el paisaje en el que se trata de sobrevivir. Ese ejercicio de western me gusta muchísimo. Lo que le echo a faltar en la cinta es que en determinados momentos no apueste más por el género y no tenga una puesta en escena que ya indico de todas formas que es una cuestión mía personal. Es probablemente una decisión de director, en el sentido de que uno no puede pretender siempre que el director haga lo que a uno le apetece. Y desde ese punto de vista, no es que la película haya fallado en eso, sino que el director ha tomado la decisión de llevarla por ese camino y no por este que os voy a comentar. Me hubiese gustado más que en determinados instantes la cinta se hubiese comportado más como una película de Clint Eastwood, tipo El jinete solitario o tipo El fuera de la ley, en ese enfrentamiento final, o que tuviese algunos momentos más a lo Peckinpah, porque creo que le pega ese tono crepuscular y en determinados momentos una fotografía pues que fuese un poquito más recreada en el propio western en sí. Ya no a lo mejor con la utilización de cámaras lentas, que probablemente sí, o con la utilización de otros recursos más puramente western, ¿no? que nos hubiera hecho vivir de una manera un poco más intensa lo que son, pues sobre todo, los enfrentamientos al final de la película. Pero ya digo, es una cuestión personal, que yo hubiese tirado pues por ese camino. El director trata de mantener un equilibrio entre lo que es un drama, entre lo que es pues una historia que cuenta todo ese trasfondo social y en cierta manera de denuncia del campo en esos momentos, y utiliza el vehículo del western, de la road movie que os comentaba antes, pues para contar esa historia. Y permanece un poco, va basculando entre un elemento y otro y se trata de mantener en esa línea intermedia. Como digo, es una opción de dirección que yo la respeto totalmente, pero a mí me hubiese gustado que hubiese tirado por otro camino y como bueno, de lo que se trata es de dar mi opinión, pues os la doy. La película en sí, pues me parece una película realmente notable, me gusta, es una película madura, bien rodada, seca, contundente, que no hace concesiones y donde también he hecho a faltar, y me cansa muchísimo en el cine, que para que nos emocionemos, determinados personajes tengan que morir. Parece ser que no somos capaces de emocionar en el cine si no es cargándonos a gente. Que Shakespeare también lo hacía. Shakespeare se cargaba a todo el mundo. Pero bueno, echo de menos en el cine emocionarme y que la lágrima me llegue o que la emoción me llegue de una determinada manera que no sea consecuencia de la muerte de un determinado personaje. Pero bueno, esa es una cuestión también un poco de punto de vista personal, porque la película termina como tiene que terminar y termina razonablemente de acuerdo a los presupuestos de los que parte. Bueno, pues más o menos esto es lo que os quería decir de la peli. Luis Tosar está muy bien, como siempre está Luis Tosar. Luis Callejo está realmente maravilloso. Este es un actor que está viviendo una época dulcísima. En todo lo que participa lo hace realmente bien. Le acabo de ver, por ejemplo, en la serie La Peste. Ya digo, es un actor que me fascina, que me encanta, que le da una verosimilitud a todo lo que hace, no sé, una naturalidad realmente pasmosa. Me gusta muchísimo la manera en la que digamos saca adelante todas sus interpretaciones este camaleónico Luis Callejo, y el resto del casting pues también está francamente bien. Destacar muchísimo el crío protagonista, que es una elección de casting realmente fantástica, lleva mucho peso de la película sobre él, es de una expresividad conmovedora y realmente es una elección muy, 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 muy notable. Bueno, pues más o menos esto es lo que os quería decir de Intemperie, que es de las pelis de Benito Zambrano que me gustan, y me gustan bastante, salvo esas pequeñas matizaciones que os he hecho anteriormente, pero me gusta que es una película de género, que soy muy defensor del género como vehículo para contar otras cosas, y no solo el drama. No, me parece que las cintas de género, y el género del western también, pues es muy capaz de contar cosas, y esta película pues también las cuenta.
Así que os recomiendo que vayáis a verla. Y esto es todo, como siempre os digo. Tenéis más opiniones, más críticas y más programas especiales y más todo en el programa de radio Good Morning Vietnam, que lo podéis buscar por ahí en internet si ponéis Magnum 44, el canal de Harry Callahan. Y bueno, también trataremos de ir poniendo cositas en YouTube y en los distintos sitios en los que estamos. Si os ha gustado, dad a manitas, dar ok, corazones, suscribiros al canal para que siempre tengáis un aviso de cuando hay nuevo contenido. Y como siempre os digo, que tengáis buen cine.